Padre de los cielos, reconocemos tu grandeza, tu señorío, porque sabemos que tú eres el único y soberano Señor, el Dios de gloria, el Dios de paz, el Dios de amor. Sabemos que solamente en ti podemos estar confiados y estar seguros. Sabemos que solamente delante de tu santa presencia, Señor, podemos deleitarnos, Dios, entregándolo todo a ti, oh Señor, entregando este tiempo, entregando, Señor, nuestras vidas, Dios de la gloria, que sea tu presencia, Señor, llenándolo todo, Dios de los cielos, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Dios, que seas tú tomando control de este tiempo, Padre de los cielos. Clamamos al Dios vivo, al Dios santo, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, bendito Dios de los cielos, que podamos cada día, Señor, y en este momento recibir tu palabra como palabra de vida, como palabra que viene de ti, Señor amado, como no palabra de hombre, Señor, que podamos disponernos, Padre de los cielos, Señor, acercarnos a ti, oh Señor, reconocer que solamente en ti podemos estar seguros y confiados. Reconocemos que tú eres el Dios omnipotente, nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, el único, la fuente de vida inagotable eres tú, Cristo Jesús, Señor nuestro, y no podemos callar, no podemos, Señor, dejar de reconocer tu grandeza, de dejar de reconocer tu señorío, de dejar de reconocer que tú eres el Dios vivo, el santo, el eterno, el soberano, el por siempre, que eres tú el Señor, Dios de los cielos, el Padre de amor, Dios de bondad, Dios de fidelidad, Dios grande, Dios fiel, Dios justo. Bendecimos tu nombre santo, Señor, y te damos a ti la gloria en esta tarde. Te damos la alabanza y la adoración y bendecimos tu nombre santo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y de todas las personas que se están conectando en este momento a través del internet. Y deseando que sea el Señor disponiendo en sus corazones el estar atentos a la instrucción, a la enseñanza, porque es palabra de Dios, mas no es palabra de los hombres. Venimos a traer el mensaje, la palabra de vida. La vez pasada nosotros estuvimos hablando acerca de los propósitos de la vida del creyente. Habíamos tocado 2 temas, pero no está por demás volver a recordar algunos de los puntos que hemos hablado. Dijimos que propósito, ¿qué es propósito? Es la intención, es el objeto, o sea, la mira con que nosotros hacemos algo. Y nosotros debemos saber de que definitivamente es para nuestro Dios todo lo que nosotros hagamos. En nosotros ese debe ser el propósito de Dios en nuestras vidas, más no nuestro propio propósito, ¿sí? Es saber de que es algo que debe ser firme, es una determinación, o sea, nosotros nos determinamos a hacer las cosas según el objetivo, según la palabra del Señor, que es la palabra de verdad. Es saber que hay una intención en nosotros y esa intención es la que nos lleva a realizar una acción, es la que nos lleva a hacer algo, y ese algo definitivamente es para nuestro Dios. Nosotros habíamos hablado que como cristianos nuestros propósitos tenían que cambiar, ya no era nosotros estar atentos a congraciarnos o a regocijarnos en nosotros mismos, a estar atentos a nuestros anhelos, a la carne, a satisfacer nuestra carne, a satisfacer nuestras familias o todas las otras cosas que el mundo vemos que se mueve. Nuestro anhelo ya tiene que haber cambiado porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y es el deseo de satisfacer al Señor. Hablamos como un primer punto, el conocerle al Señor. Y ese conocerle, si nosotros no conocemos del Señor, hermanos, nada podemos hacer. Y sabemos que el conocimiento nos lleva a la salvación. El conocimiento me lleva a saber qué quiere Dios, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. El conocimiento de su palabra, de conocer su voluntad, nos lleva a poder actuar. Porque si no, entonces seguimos como si nada. Si nosotros en el mundo no teníamos conocimiento del Señor, nosotros hacíamos las cosas que bien nos parecían, lo que nosotros creíamos bueno. Pero desafortunadamente, cuando llegamos al Señor nos empezamos a dar cuenta de que, todas aquellas cosas que yo estaba haciendo, qué lejos me tenían del Señor. Estábamos haciendo las cosas que todo el mundo sigue haciendo. Pero cuando llegamos y empezamos a conocer la palabra, en ese momento nos damos cuenta de que nuestra vida necesariamente tiene que ser transformada. Y empezamos a reconocerlo y a pedirle perdón a Dios y a pedirle que nos guíe para poder andar en su camino. Porque lejos de Él nada podemos hacer, apartados nada somos, hermanos. Por eso necesitamos es conocerle
Y el apóstol Pablo, nosotros mirábamos que el apóstol Pablo en Colosenses, Colosenses 1:9, dice que por lo cual también desde el primer día, ¿cierto?, estaba orando por los colosenses. ¿Para qué? Para que fueran llenos del conocimiento de Dios, el conocer su voluntad. Era necesario para conocer su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sin ese conocimiento, definitivamente nosotros seguimos andando en la sabiduría del mundo. Y lo que el mundo llamaba bueno, sabemos que no era nada bueno. El mundo llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y nosotros lo podemos ver todavía. O sea, es algo que se ha dado todo el tiempo. Y que el Señor nos advierte acerca de eso. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Entonces, en todo conocimiento, la sabiduría del mundo sabemos que es animal, es terrenal, es diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, es sin mezcla. Es la sabiduría a través de la cual nosotros crecemos y esperamos poder obrar, poder actuar, poder hablar, pensar, hacer todas las cosas con base en la sabiduría de Dios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, si en nosotros falta el temor a Dios, o sea, seguimos como si nada. Por eso necesitamos cada día ser llenos de la sabiduría de Dios. Y aún la misma naturaleza, el mismo nos muestra sabiduría, pero somos nosotros los que tenemos que aplicarla. Y de nada nos sirve de pronto tener conocimiento si no lo aplicamos. Y la aplicación del conocimiento es la sabiduría. Por eso necesitamos conocerle. Y el apóstol Pablo también nos dice que en Filipenses también leímos que pedía oración, siempre oraba por ellos, para que abundara más en ellos que la ciencia, el amor, en todo conocimiento. O sea, es algo que debemos tener. O sea, si el apóstol Pablo pedía que tuvieran conocimiento, es porque era necesario el conocimiento. El segundo punto es el servicio a Dios. Entonces nosotros estuvimos mirando también, o sea, estoy haciendo un pequeño resumen, ¿sí?, de lo que habíamos visto la vez pasada. Nosotros hablamos en Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué exhorta al pueblo? Y pues ya son prácticamente el último tiempo de vida de Josué. ¿Y qué le dice? Bueno, si mal les parece servir a Dios, que lo digan, ¿cierto? Pero que escojan a quién van a servir, sea a Dios o a los dioses que estaban al otro lado de los padres, porque ellos eran idólatras y ellos estaban sirviendo a esos dioses. Entonces, pero Josué toma una determinación: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es algo que nosotros debemos tener claro y pedir a Dios, así nosotros no lo estemos viendo en este momento, pero seguir clamando y creyendo a Dios que los nuestros van a llegar a los pies de Cristo Jesús. Y que ellos van a, ¿por qué no?, a servir al Señor también. Entonces, tenemos esperanzas, tenemos promesas y tenemos que creerlas y esperar que sea Dios obrando. A veces nosotros queremos todo ya, pero es el tiempo del Señor y nosotros solamente tenemos que seguir orando y clamando y creyéndole a Dios que Él orará en el mejor de los tiempos. De igual manera que uno dice: uy, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? No hubiera cometido todos los errores que he hecho, no hubiera hecho todas las burradas que hubiera hecho. Pero si yo hubiera conocido a Dios antes, de pronto, o sea, es en el tiempo de Dios, es en su tiempo que nosotros tenemos, que Él nos llamó. Entonces Dios tiene control de todo y los tiempos son del Señor. Aunque nosotros nos afanemos y queremos todo ya, es en el tiempo de Él. Igual las peticiones que muchas veces le hacemos al Señor no son en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. También vimos que al Señor se le debe servir con integridad, o sea, total, con integridad se le debe servir. Sabemos que la integridad es algo que es íntegro, que no le falta nada, o sea, con todo nuestro corazón. Y Él demanda eso, servirle con todo el corazón. Debemos servirle con integridad y en verdad. O sea, que no falte nada para poderle servir al Señor. Debemos servirle también con un corazón perfecto. Y es lo que el rey David también le dijo a Salomón, ¿no? Que sirva a Dios con un corazón perfecto. O sea, siguiendo la instrucción del Padre, poderle servir a Dios con un corazón perfecto, servirle a Dios con alegría también. No es de pronto porque nos tocó servir, entonces venir amargados y refunfuñando, ¿no? Con alegría para el Señor, con un ánimo voluntario, con ganas. También miramos que se debe servir con sinceridad, se le debe servir con humildad también. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta.
y con mayor razón con gratitud. ¿Cómo no tener un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Imposible no reconocer lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas, de dónde nos trajo el Señor, y nuestra vida no puede ser igual? ¿Cuántas cosas sigue obrando, sigue haciendo? Que aún muchas veces el Señor está haciendo cosas y a veces como que nos familiarizamos tanto con todas las cosas que Él hace con nosotros que ni nos damos por enterado, pero Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros y tenemos que servirle con un corazón agradecido. El Señor también, Moisés también le habló al pueblo, entonces porque era instrucción de Dios también al pueblo de Israel cuando estaban antes de pasar el Jordán. También les recordó, y entonces dice que Jehová, ¿qué pide Dios de ti? Le dice al pueblo. Entonces le dice que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, temerle, que ande en todos sus caminos, que lo ame y que le sirva a Jehová. ¿Con qué? Con todo su corazón y con toda el alma. O sea, son cosas que nosotros debemos tener también presente. Bueno, y nosotros creo que empezamos el punto tercero, que era buscar el reino de Dios. ¿Sí? Entonces es buscar, es escudriñar, buscar es inquirir, es acercarse, ¿cierto? Y necesitamos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque definitivamente lejos del reino de Dios nosotros no podemos hacer nada. Somos un reino y Dios nos llamó para ser un reino de reyes y de sacerdotes, y nosotros en diferentes lugares del mundo somos parte de ese reino, que estamos aquí como extranjeros y peregrinos, pero todos indistintamente hacemos parte de ese reino, ¿sí? Y el Señor nos dice también que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos nosotros a Mateo 6:8. Dice: estaba hablando de Jesús y la oración, ¿cierto? Pero en el 8 nos dice que nosotros no debemos hacernos semejantes a como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en sus afanes, en sus cosas, pero nosotros no debemos hacernos iguales. Dice el Señor Jesús que debemos orar, ¿sí? Y orando, pues que no usemos, de vanas palabrerías, de vanas repeticiones como los gentiles, que no piensan que por su palabrería serán oídos. Pero nosotros, pues semejantes, no somos semejantes a ellos. No nos podemos hacer semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros la pidamos. Esa es una verdad que debe estar en nosotros. O sea, es una verdad que debemos tener presente siempre, que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, que tenemos que acercarnos y tenemos que pedirla, sí, y es buscarla a Él. Pero muchas veces, si nosotros sabemos que Dios conoce nuestras necesidades, muchas veces no acudimos a ese papá, sino que muchas veces se acude al político. Muchas veces se consulta al vecino o a una persona que no conoce del Señor, y qué consejo, qué orientación me puede dar. O sea, todo lo contrario. Mientras que cuando yo busco al Señor, cuando yo me acerco a Él, lo busco, Él mismo nos dice, o sea que nosotros qué debemos hacer es buscarlo primeramente a Él, y nosotros no tenemos por qué afanarnos, es entregarle a Él todas nuestras necesidades. Si nosotros seguimos avanzando, miremos allí mismo en el 6:33, lo que nos dice el Señor Jesús. Él empieza a hablar acerca del afán y de la ansiedad, ¿sí? Entonces Él nos aclara aquí, nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, muchas veces empezamos a corretear por cosas que muchas veces no son vitales para nosotros, por cosas que de pronto satisfacen el ego, por cosas que satisfacen de pronto, podríamos decir, son necesarias
y fundamentales para la vida, pero que de pronto nos pueden dar un confort, pero muchas veces estamos preocupados por muchas de esas otras cosas y no buscamos a Dios. Entonces Él dice, ¿por qué se afanan? Él dice, miren, o sea, lo importante que es el sustento, las necesidades podríamos decir fisiológicas del ser humano, las necesidades que son vitales, ¿sí? Y Él dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Entonces nosotros podemos mirar aquí, Él nos está diciendo, primero debemos buscar el reino de Dios, primero es buscarlo a Él, es acercarnos a Él y es confiar y saber que Dios tiene el control. Pero cuando empezamos a afanarnos por cosas que definitivamente no son de provecho, estamos dejando de lado lo primero. Si la persona lo primero que se hace se levanta, se baña, se arregla y se va y ni siquiera tiene en cuenta a Dios para colocar su vida, no está buscando primeramente el reino de Dios. Si la persona no está colocando delante de Dios sus necesidades, sino que está cargando el peso de que los servicios, que todos los compromisos económicos, la deuda, todo lo que hay, no está confiando, no está descansando en el Señor. Y esto me recuerda, yo no sé si de pronto en alguna ocasión les había comentado una anécdota que leí por ahí, que decía que había una persona en una carretera y tenía un bulto para que lo trasladaran de un lugar a otro, y pasó una camioneta nueva, ¿cierto? Y la persona que iba manejando paró, y entonces le dijo que se subiera, y él se subió. Cuando el Señor miró por el retrovisor, vio que el Señor seguía cargando el bulto, entonces para él le dijo, pero ¿por qué no lo pone ahí? No, es que de pronto le ensució la camioneta. Y muchas veces hay personas que pueden decir, no, Dios está muy ocupado. Alguna vez alguien me decía, no, es que para qué Dios está muy ocupado con tantos problemas, con tanta cosa del mundo y todo. Entonces yo digo, pero es que Dios es Señor, es Padre, es el omnipotente, Dios tiene control de todo. Y entonces nosotros tenemos que tener esa certeza que nos tenemos que acercar a Dios como nuestro Padre, a quien podemos clamar confiadamente, y es buscarlo a Él, es acercarnos a Él. Lo buscamos a través de todo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, empezar a escudriñarlo, empezar a conocerlo. Lo buscamos en el servicio, o sea, de muchas maneras lo buscamos. Entonces, por lo tanto, no tenemos por qué afanarnos, qué comeremos o qué beberemos. A veces tenemos preocupaciones, hay personas que de pronto pueden decir, no, yo no tengo nada para mañana, pero el Señor es maravilloso y de un momento a otro hace prodigios y maravillas. Si los apóstoles que estaban trabajando toda la noche, el Señor desde la playa los llamó y Dios mío, Él tiene cuidado de todo. Y les dijeron, hijitos, ¿pescaron algo? Nada. Y Él les dijo, vengan. ¿Y qué tenía? Ahí en la playa tenía pescaditos asados. O sea, Él los sustentó, los fortaleció a pesar de que no habían pescado nada. Dios tiene control de todo, hermanos. O sea, no tenemos por qué estar echándonos sobre nosotros mismos tanta angustia, porque sabemos que las angustias, el estrés y todo eso, antes por el contrario, en lugar de acercarnos a Dios, ¿qué van a hacer? Van a debilitar el cuerpo, van a producir enfermedades. Y es la confianza que los llaman, porque de pronto van a liquidar, es el rumor, van a sacar gente. Pero muchas veces las personas se enferman antes y resulta de que no pasó nada con ellos. Entonces fue un desgaste inoficioso, podríamos decir. Nosotros tenemos que buscar primero a Dios, entregarle todo a Él y acercarnos y confiar que Dios hará. Dios tiene cuidado.
pero si yo me acerco a Él como lo que soy, como hijo, y saber que Él es mi Padre y que Él tiene cuidado de mí, tiene cuidado de todas mis cosas, lo que nosotros le entreguemos, de saber que Dios es real, que Dios está, aunque nosotros no lo veamos, no lo sintamos, Él es real, Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios nos da la libertad y es decisión nuestra. ¿Qué queremos? ¿Lo buscamos, nos acercamos a Él o seguimos llevando a nosotros mismos el peso? Seguimos cargando. El Señor dice que echemos sobre Él nuestras cargas y Él tiene cuidado de nosotros. Él dice que vengan a Él todos los que están cargados y cansados y Él nos hace descansar. Es entregarle a Él todo y buscarlo y saber que solamente en Él lo podemos hacer. Solos nada podemos hacer. Y la única forma de fructificar es estando en Él, con Cristo Jesús. Si estamos con Él, podemos fructificar. Apartados de Él nada podemos hacer. Otro punto también que de pronto creo que lo alcanzamos a mencionar es hacer la voluntad del Padre. ¿Quién nos dio el ejemplo? Cristo Jesús. Solamente el Señor Jesucristo. Él hizo la obra total. Una obra total que agradó al Padre. Todo lo que Él hizo. Él no vino a actuar por su propia cuenta. Él no vino con ínfulas. No. Él vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciese. Él fue obediente hasta lo sumo, ¿cierto? Y Él hizo la obra completica. ¿Por qué? Por amor a quién? Al Padre. En obediencia al Padre nos rescató a nosotros por amor. Entonces sabemos de que hacer la voluntad del Padre, Jesús nos da el ejemplo a seguir. Si nosotros vamos a mirar, al Evangelio de Juan, hermanos, vamos a tomar varias citas de Juan, porque lo único que podemos tomar aquí es la palabra para mencionar lo que la palabra nos revela. Y el ejemplo a seguir, ¿quién es? Cristo Jesús. Es el ejemplo. Y nosotros vamos a tomar ese ejemplo, hacer la voluntad del Padre. Y también ejemplo nos dio el apóstol Pablo. ¿Sí? Si nosotros miramos en Juan 4, nosotros podemos mirar el Señor Jesucristo sale de Judea y va hacia Galilea, ¿cierto? Debe pasar por Samaria. Estoy en Lucas, Juan 4. Él tiene que pasar por Samaria. Entonces, sabemos todo el encuentro que él tiene con la mujer, ¿cierto? La samaritana. Los discípulos llegan, ellos habían ido a comprar comida. Cuando ellos llegan se quedan asombrados de que lo vieran conversando con una mujer, ¿cierto? Y ellos le dicen, miramos ahí en el... entonces salieron de la ciudad. Entre tanto los discípulos le rogaban, ellos trajeron ya la comida, entonces que comiera. Y él les dijo, tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. El 32, ¿no? Entonces los discípulos se decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Entonces, el Señor, hacer la voluntad de Dios, Él lo asemeja ¿con qué? Con una comida. Una comida es la que le da a la persona la fuerza, es la que le da el vigor. La comida es la que fortalece, la que da todos los requerimientos necesarios. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, Él va a actuar en nosotros, ¿sí? ¿Y qué nos va a dar? La fortaleza, el vigor, ¿sí? Si nosotros tenemos eso presente, recordemos también que cuando no se hace la voluntad del Padre, cuando los hebreos hacían lo que ellos querían, fácilmente eran debilitados, eran derrotados, pasaban cosas terribles con ellos. Pero cuando buscaban de Dios, el Señor en su misericordia, y que empezaban a actuar, el Señor nuevamente los sustentaba.
pero cuando ellos eran obedientes. Y de igual manera nuestra comida tiene que ser la voluntad del Padre, o sea, debe ser un deleite. Debe ser un deleite el acercarnos a Dios, el conocerlo y el hacer su voluntad. El hacer la voluntad depende de qué, del conocimiento que tengamos, ya lo habíamos visto antes. Entonces, es hacer su voluntad. Si nosotros seguimos mirando, allí en el 5:19, también nos habla, dice el Señor Jesucristo, les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dejó al Hijo, para que todos honren al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces nosotros podemos mirar aquí que Él vino y Él dice, yo no vengo a hacer las cosas por mí mismo, mi Padre, lo que yo he visto es lo que yo hago. Lo que yo hablo es lo que oigo hablar de mi Padre. O sea, Él vino a hacer lo que Dios le dijo que hiciese. Él vino a hablar, el que vino a mostrarnos el reino, el que vino a hablar, a mostrarnos el evangelio, la palabra de vida, a mostrarnos al Padre, al Dios invisible. ¿No? Entonces debemos tener en cuenta ese. El mismo Señor Jesucristo nos dice que nada puede hacer por Él mismo, nada puede hacer por Él mismo. Así como oigo, juzgo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, siendo Él quien era. Él podría decir, no, es que yo hago aquí lo que quiera, como muchas veces a algunas personas se les da un cargo y entonces quieren tomar señorío y ofender y maltratar muchas veces al obrero, al trabajador, ¿cierto? Y resulta de que Él dice, no, yo no hago mi voluntad, yo hago lo que se me dijo que tengo que hacer. O sea, obediente. Si nosotros seguimos mirando ahí en el 5:36 y 37, nos dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, ¿quién es el que nos lo revela? El Señor Jesucristo es el que nos revela al Padre. Por eso es importante nosotros saber de que todo aquello que Él mandó, de la misma manera que el Padre le dijo a Cristo que hiciera las cosas, Cristo Jesús, ¿qué hace? Envió a los discípulos, y a la vez nosotros somos esos enviados también. ¿Para qué? Para hacer la obra, para hacer la voluntad del Padre. Él vino a traernos el Evangelio. Los discípulos, ¿qué hicieron? Llevaron el Evangelio, ¿cierto? Y a nosotros también se nos ha dado la instrucción ir y llevar la palabra a toda criatura. O sea, es algo que nosotros tenemos que hacer, que la voluntad del Padre, es el mensaje, porque ¿qué es lo que el Padre quiere? Dios quiere, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos, que procedan al conocimiento de la verdad. Dios, ¿qué quiere? Que los hombres se arrepientan y se conviertan al Dios vivo. O sea, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo va a hacer eso? ¿A través de quién? A través de nosotros, que tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿La voluntad de quién? Cristo habló, pero sabemos que lo que Él habló, lo que Él dijo, es lo que el Padre le dijo que hablase. Entonces nosotros debemos tener eso presente también. Y en Juan 6, seguimos ahí mismo en Juan, también, o sea, la palabra definitivamente, como dice el apóstol, o sea, si se hubiesen escrito libros, tantos libros no cabrían en ninguna parte, por todo lo que Cristo Jesús hizo, por todo lo que Él nos mostró. Entonces, Juan 6:40, miremoslo desde el 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él,
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, perfectamente Cristo hubiera podido decir, no, es que yo vengo del cielo y hago lo que yo quiera. No, Él reconoce, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, el que ve al Hijo, cree en Él, tiene vida eterna. ¿Y Él qué va a hacer? Lo va a resucitar en el día postrero. O sea, son promesas grandes que tenemos nosotros también, que el mismo Señor Jesucristo de su boca nos da también, entonces para tenerla nosotros presente. Entonces, hacer la voluntad de Dios es que ser obedientes. Nosotros ya hemos hablado también de la obediencia que era parcial, ¿no? Que no agrada a Dios, es obedecerlo totalmente, y nosotros sabemos lo que le pasó a Saúl, que no fue obediente totalmente. Y nosotros debemos agradar al Padre, es buscarlo a Él y es hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que obedezcamos. La voluntad de Él, ¿cuál es? Dios, que pide de nosotros amar la justicia, hacer misericordia, humillarnos delante de Dios. Entonces lo que nosotros debemos tener presente también es saber de que es necesario vivir conforme a la palabra, saber que nosotros ya no somos del mundo, que nosotros no podemos seguir haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Padre es el Dios vivo, ¿sí? Y nosotros ya fuimos soltados de esas cadenas de esclavitud en las que nosotros estábamos. Bueno, otro punto nosotros a tener en cuenta también es terminar la obra. Cristo Jesús terminó la obra a satisfacción. El apóstol Pablo también, ¿cierto? El apóstol Pedro también nos habla, ¿cierto? De que están a punto ya de partir, que en cualquier momento van a ser sacrificados. Pero eso es un ejemplo para que nosotros pensemos en qué estamos nosotros. Hemos empezado a caminar esta carrera porque hay una carrera por delante. Y sabemos que delante de nosotros hay una gran nube de testigos, también muchos que ya corrieron la carrera, muchos que la están empezando a correr, muchos que la están corriendo en diferentes lugares del mundo. Es una carrera que está por delante y que esa carrera la tenemos que correr legítimamente y que la tenemos que correr todos tenemos que correrla. Es una carrera que definitivamente van a haber obstáculos, pero son necesarios. Como dice la palabra, ¿cierto? Son necesarias las pruebas. Y saber que las pruebas que nos llevan a tener paciencia, ¿cierto? Perseverancia, consistencia, o sea, se va formando que el carácter. Porque nosotros cuando empezamos hemos tenido un avance y estamos en ese caminar, estamos yendo hacia una perfección. Si el apóstol Pablo dice no que lo haya alcanzado ya, imaginemos nosotros estamos en ese caminar empezando ahí todavía, podríamos decir como ñoquito, ¿cierto? Ahí lenta, pero con la ayuda de Dios y que sea en su camino, Él nos va capacitando cada día, solamente de la mano del Señor. Por eso es necesario saber de que tenemos que tener una meta, la mirada puesta aquí en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que lo entregó todo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que hizo la obra, que fue el sacrificio máximo, y que a través de ese sacrificio nosotros no tenemos que hacer más sacrificios. Saber de que ya no es por sacrificio ni por, ¿cómo se llama? Lapidación, es cuando la gente se golpea, se maltrata para ofrecer sacrificios, se va de rodillas hasta un cerro o a una iglesia o hace cosas para agradar a Dios. No, es saber que ya Cristo lo hizo todo, que solamente nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es obedecer, es que es por gracia, es por amor que Dios nos dio esa salvación tan grande, Él nos rescató, nos dio vida. Entonces vivir la nueva vida, y esa nueva vida tenemos que vivirla conforme a la palabra, es vivir la nueva vida conforme al mandamiento. Y si nosotros miremos en Juan 17:4, el Señor Jesús mismo nos habla y Él nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, Él hizo una obra, completó la obra, ¿sí? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes
de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo glorificamos nosotros al Señor? Con la obra. ¿Cuál es la obra que nosotros estamos haciendo? Lo glorificamos con la obra, con el trabajo, con lo que nosotros hacemos. ¿Glorificamos a Dios o no lo glorificamos? Cristo Jesús dice, te he glorificado y he acabado la obra que me diste. Mirando en diferentes versiones decía que obra es labor, es trabajo, o sea, son las cosas que nosotros hacemos. Con lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, estamos glorificando a Dios, estamos siendo agradables delante de Dios, estamos haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. O sea, yo sé que nos falta, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer y mirar qué cosas tenemos que cambiar, en qué cosas tenemos que esforzarnos, qué cosas tenemos que dejar de lado que nos estén impidiendo el fluir, que nos estén impidiendo el avanzar. A veces hay obstáculos, pensamientos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos, contra nuestra alma. Que esta alma no se quiere doblegar, que esta alma quiere dormir, quiere perecer, que quiere justificar el no ir, el no leer, el no orar, el no buscar, que no quiere justificar el no hacer, cuando hay tantas cosas que tenemos nosotros por delante por hacer. Pero es saber de que nosotros a Dios lo glorificamos con lo que hagamos. Nosotros no hemos llegado a la meta, podríamos decir que estamos en ese caminar, y por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos, disponernos, y como dice el salmista, alma mía, bendice a Jehová, ¿cierto? Es que esta alma se tiene que rendir, esta alma tiene que reconocer que solamente Dios es el que perdona el pecado, que Dios es el que sana, que da la fuerza, el que guarda. Es reconocer que nosotros tenemos que sobreponernos muchas veces al cansancio mismo, al cansancio físico, tenemos que sobreponernos a nuestros propios pensamientos, a lo que escuchamos. Sabemos que muchas veces estamos en un ambiente bien difícil porque de pronto soy el único de la familia que se congrega y es la lucha contra las voces de todos los demás que están diciendo a qué tanto va por allá, a qué tanto esa idea es que se va a llevar la cama, es que ir por la mañana, ir por la tarde. Usted sabe que el enemigo pone palabras aún en las personas más queridas y son palabras que nosotros tenemos que rechazar. Porque sabemos que el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que bajemos la guardia, que quiere que menguemos, quiere producir muchas veces desánimo, quiere producir cosas para impedir que el pueblo avance. Y nosotros mismos somos los que detenemos el avance cuando menguamos en la fe. Entonces aquel que retrocede no va a agradar al Señor, ¿sí? Y dice la palabra también que si el obrero teniendo las manos puestas, ¿cierto?, en el arado, mira hacia atrás, no es apto para el reino. Y nosotros tenemos que trabajar es para el reino, ser siervos del reino, ¿sí? Es al Señor al que servimos, somos siervos del Dios Altísimo. Y como tal tenemos que disponernos, acercarnos, buscarlo, reconocer su grandeza. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿La estamos corriendo legítimamente? Dice que el que corre la carrera de todo se abstiene. Yo me miro, o sea, por ejemplo, esos deportistas, la Mariana Pajoy, la otra, Caterine, todas esas mujeres han postergado su vida, sus anhelos, por estar allí, haciéndole, corriendo, entrenando día tras día tras día, horas tras horas. O sea, una persona para ser de alto rendimiento, y es para gloria de los hombres, ellos se abstienen de todo, de su propia vida, como mujeres para tener hijos, ellas se abstienen de que no importa que tenga cólico, no importa que sea Navidad, no importa que hayan fiestas, lo que sea, se abstienen de todo, de todo, de todo. ¿Y resulta para qué? Para poder lograr lo que ellas quieren. ¿Y nosotros de qué nos estamos absteniendo? Porque toca correr esta carrera legítimamente, pero fácilmente nos podemos dejar llevar por cosas que nos apartan, que nos impiden.
buscar, acercarnos. ¿Cómo es en nuestro caminar? ¿Estamos glorificando de verdad a Dios? ¿Estamos siguiendo la carrera como Dios quiere que la corramos? El apóstol Pablo, en todo ese trajinar que tenía, él de verdad que iba de un lado para otro, había oposición de los hombres, oposición de los mismos judíos, de los de su nación, a quienes él le dolía, de que se estaban perdiendo, que estaban siendo engañados, que ellos eran mutiladores del cuerpo, que querían obligar a los otros, a los gentiles, a circuncidarse. O sea, él lo luchaba y por todos lados tenía oposiciones, lo golpeaban, lo maltrataban, lo insultaban. Eran luchas, eran naufragios, era de todo, era esfuerzo, no como nosotros que estamos ahorita aquí mismo. Todos somos de Florida, vivimos relativamente cerca, podemos venirnos a pie, unos más cerca que otros dicen no, me voy en moto, otros dicen no, yo cojo un motorratón, un mototaxi, o yo me vengo caminando. O sea, ni pensar en todo lo que a ellos les tocó pasar, naufragios, travesías, caminatas, ir de un lado para otro en condiciones inhóspitas. Nosotros decimos, no, está haciendo sol, me llevo la sombrilla, o llegamos y aire acondicionado, agüita fría, cantidad de cosas, beneficios que tenemos ahora, pero a ellos les tocó, como se dice, las duras y las maduras, y ni se diga el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos a través de la palabra que Él iba de un lado para otro, no habían carros, iban caminando de una ciudad a otra, iban de un lado a otro en los campos, en las ciudades, por todos lados, iban llevando el mensaje, iban llevando la palabra. Y nosotros podemos mirar también que el mismo Señor Jesucristo manda a sus apóstoles en Mateo 28, que le dice, id y hacer discípulos a toda criatura. O sea, ese es un llamado, Mateo 28, devolvámonos un poquitico. Dice la palabra, Mateo 28, 19. Es un mandato que tenemos, o sea, es hacer una obra. Él ya está a punto, Mateo 28, ya el Señor Jesucristo fue resucitado y está a punto de ascender al cielo. Entonces, dice a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él que da mandamientos a los apóstoles, o sea, vayan y hagan. O sea, tienen que ir a llevar la palabra, llevar el mensaje. O sea, la obra que Él hizo no puede quedar inconclusa. O sea, no es que Él murió y ascendió a los cielos y ya para de contar, no. Hay un testimonio que contar, hay una verdad que decir y un testimonio que es de vida. Por eso, Él dice que esas señales, o sea, que se hicieron, Él dice, esas señales van a seguir a los que creen también. Y en Marcos también el Señor nos dice, vayan, lleven la palabra y las señales seguirán a los que creen, ¿sí? Marcos 16. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas nada les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y eso sanará. ¿Esos qué son? Testimonios. ¿Testimonios para qué? Para llevar anunciando las buenas nuevas también. O sea que el Señor sigue obrando, sigue sanando, el Señor está vivo, es el mismo, Dios está vivo. El apóstol Pablo también, si miramos en Hechos, él sabe que en Hechos 20, él también les está hablando y les está recomendando. Él ha hecho una obra. Hechos 20, 17, miremoslo. El apóstol Pablo, cuando viaja de Troas a Mileto, él se despide de los ancianos y del pueblo. Y entonces, ¿él qué les dice? 20:17 dice, él se despide de ellos y dice, enviando pues desde Miletos a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. O sea, había un testimonio de Pablo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad,
con muchas lágrimas y pruebas de que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido el anunciarlos y el enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él que estaba haciendo la obra, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo al Señor. A pesar de los obstáculos, a pesar de las humillaciones, él lo hacía con toda humildad y con lágrimas. Y dice que nunca dejó de enseñar la palabra. Y él les estaba enseñando a los judíos como a los no judíos. En todo lugar enseñaba que la palabra. Y eso es algo que debemos nosotros tener presente también. O sea, es el ejemplo de estos hombres. Pedro también todo el tiempo que hizo, enseñaba la palabra. Entonces nosotros debemos tener eso presente, que es a través del ejemplo de estos hombres que nosotros debemos seguir. Una carrera que tenemos por delante. Sabemos que el apóstol Pablo, que era celoso también. Él era celoso. Y él, ¿qué hacía? Era perseguidor inicialmente, dice, por cuanto tenía celos, ¿cierto? Él había sido perseguidor de la iglesia. Pero todas las cosas que él tenía, o sea, todos los pergaminos, su herencia, todo, él dice, no, de nada sirve todo eso. Todo eso lo constimo como pérdida por el Señor. ¿Y cuántas cosas hay todavía en nosotros, hermanos, que están siendo estorbos? Cosas que tenemos nosotros, cosas de nuestra vieja vida, todavía que de pronto están en nosotros, que nos están impidiendo el fluir. Cosas de las cuales tenemos que deshacernos para poder nosotros hacer la obra, que nos están impidiendo hacer la obra como Dios la demanda. Y él dice, todo eso lo tengo por basura, por basura. ¿Por qué? Porque quiere ganar ¿a quién? A Cristo. Y si nosotros no nos guardamos, no nos apartamos para Él, hermanos, nada estamos haciendo. Nada estamos haciendo. Por eso necesitamos que disponernos, ¿sí? Entonces, es proseguir a la meta, dice el apóstol Pablo. Miremos en Filipenses 3:13, hermanos. Filipenses 3:13. Uy, Dios mío. Miremoslo desde el 12, dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3. Miremoslo desde el 12, Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro decir aquello por lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Él nos da el ejemplo. El mismo Pablo dice, yo ya no soy perfecto, pero me tengo que deshacer de lo que me estorba. ¿Para qué? La mirada de adelante, a la meta, al llamamiento. Y nosotros sabemos que todos hemos sido llamados. Hemos sido llamados desde aún antes de que el mundo fuese. Fuimos llamados para estar en la presencia, fuimos llamados a ser santos, llamados para ser rociados con la sangre de Cristo, somos llamados para hacer la obra, llamados para estar en su presencia. Entonces necesitamos que es acercarnos a Él. Debemos que ser imitadores de estos varones. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta, o sea, para poder llegar a la meta. Cristo Jesús lo entregó todo, entregó su propia vida. Por eso necesitamos que disponernos, acercarnos a Él. Y con mayor razón, anhelar poder llegar a ser como Cristo. Él nos mostró el camino. Y vamos a tomar de verdad que podrían decir mucha Biblia, pero es que solamente a través de la Biblia es que nos muestra todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y es todo lo que nosotros tenemos que imitar y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Él vino a mostrarnos el camino, y es el camino que tenemos que recorrer. Quedan faltando muchísimas más cosas por mencionar, pero pues estas fueron las que me llamaron como más la atención de que deben estar en nosotros. Y entonces es llegar a ser como Cristo. Y como primer punto yo tomé tener la unidad con el Padre.
Cristo y el Padre uno son. ¿Sí? Él dice, yo y el Padre somos uno. Y dice que Él ya no está en el mundo, ¿cierto? Como los discípulos están en el mundo. Él está orando por los discípulos. Dice, como ellos están en el mundo. Y a ti, Padre Santo, por los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en Juan 17:22 nos dice que la gloria que le diste, que Cristo nos da a nosotros, para que seamos uno. Entonces nosotros sabemos que debe haber unidad, o sea, así como hay unidad entre el Padre y el Hijo, debe haber entre nosotros como cuerpo con Cristo Jesús. Pero eso que me dice que debe haber unidad entre nosotros, la unidad entre el cuerpo de Cristo Jesús, o sea, vernos como que miembros los unos de los otros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y esa unidad es la que debe permanecer en nosotros, ¿sí? Entonces, tomé solamente esas citas, pero la invitación es que haya comunión entre nosotros, hermanos. Si no hay comunión, si hay división, no puede haber unidad, ni con el cuerpo, ni con Cristo, porque se rompe. Y el anhelo de Cristo, que es, Él oró al Padre para que hubiera esa unidad, que fuéramos uno, porque la gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese, esa gloria nos la dejó a nosotros, para que seamos uno con Él, para ser uno con Él y uno con el Padre. Nosotros seamos uno, es estar en Cristo, encristados, es estar en Él. Otra de las cosas es que Cristo siempre nos testificó del Padre. Él vino a mostrarnos al Dios invisible. El Padre le entregó todo al Hijo, y el Hijo, ¿qué hizo? Vino a mostrar al Padre. Y por lo que hablamos ahora, hablaba lo que el Padre dijo, hacía lo que el Padre dijo que hiciese. Y si miramos en Juan 14, los discípulos le preguntan por el Padre. Juan 14, 17. Dice la palabra, Juan 14 y 14, 7. Dice el Señor Jesucristo, Él está con los discípulos, ¿sí? Está hablando Jesús el camino al Padre. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús, ¿qué le dice? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El que en mí cree, las obras que yo hago también, las va a hacer. Pero es saber de que el que ha visto a Cristo y que cree a la palabra, el que en mí cree, ¿sí?, está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que nos revela al Padre. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Son las palabras, es el mismo Padre que habla. Y es igual, o sea, si se da una autoridad, entonces dijésemos un ejemplo, que el pastor le da una instrucción al hermano Germán, para que le diga a la iglesia que tome ciertas medidas. Y el hermano Germán, hermanos, hay que hacer tal y tal y tal cosa. O sea, la palabra que él dio a través del hermano. Y es igual, el Señor habló a través de Cristo Jesús. Y Él nos habla, y es la palabra que nos ha hablado el Padre. Y a través de eso que nos está revelando al Padre, nos está revelando la autoridad del Padre también. Entonces, es testificar del Padre. Entonces necesitamos ese conocimiento. Cristo Jesús también, que era compasivo. Él tuvo compasión, y nosotros lo podemos ver muchas veces cuando estaban la cantidad de personas que lo seguían. Él tenía compasión de la muchedumbre, de la multitud tuvo compasión cuando tenían hambre, que llevaban 3 días siguiéndolo a Él, que habían enfermos y todo. Él tuvo compasión y les decía a los discípulos que los despacharan para que se fueran, porque de pronto se desmayaban en el camino sin comer ni nada. Y tenía compasión cuando
hacía 3 días que la gente estaba con él y que no tenían que comer, y enviarlos en ayunas. Decía el Señor: no quiero, no sea que se desmayen en el camino. O sea, Él tiene cuidado de todo, tiene cuidado de nosotros, de las cosas más mínimas. Es necesario solamente acercarnos a Él y nosotros tener ese carácter, esa genética, poder llegar a tener esa misma compasión, como la compasión que tuvo el samaritano y no la tuvieron que el levita ni el sacerdote. Y es la compasión que debe estar en nosotros ante la necesidad del otro, ante las circunstancias. Él nos da ejemplo. Tuvo compasión por el infortunio, ¿sí? Resulta de que habían unos ciegos. Si nosotros les doy la cita, pero no la alcanzamos a revisar, en Mateo 29 a 34, Mateo 20, 29 al 34, estaban pasando Jesús y 2 ciegos le gritan: Jesús, Jesús, ¿sí? Y Él les pregunta: ¿qué quieren? Que abran los ojos. Él tuvo compasión de ellos y fueron sanados. Él tenía compasión ¿de quién? Del leproso. Cuando llega el leproso a Él también y le ruega, y hincada la rodilla, dice la palabra, le clamó que lo sanase. ¿Y Él qué hizo? No solamente dijo: sé sano, lo tocó. Tuvo compasión también. El Señor tenía compasión por Jerusalén. Y cuando Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise tenerte como la gallina, ¿cierto?, a sus polluelos debajo de sus alas, y no fue posible. Él tenía compasión por los que estaban de luto. Nosotros recordamos también la viuda de Naín, ¿cierto? Él iba camino a Naín y venían con el sepelio del muchacho y la viuda llorando y todos lloraban, y Él tuvo compasión, hizo parar y el muchacho lo resucitó. Si nosotros recordamos también Lázaro, cuando Marta y María, Marta salió al encuentro y luego llamaron a María, y María llegó con ella llorando todos, y Él tuvo compasión y dice que a Jesús lloró, ¿sí? Entonces el Señor nos muestra que ese carácter debe estar también en nosotros. O sea, es una forma también de anhelar poder llegar a tener parte de ese carácter de Cristo Jesús, que nunca falte la compasión en nosotros por el hermano, por el necesitado, porque podemos ver la necesidad, pero de pronto decimos no después, cuando tenemos en nuestra mano cómo solventar, cómo solucionar, ¿sí? Entonces, son situaciones que debemos tener en cuenta. ¿Cómo más? Jesucristo también humilde. Él se humilló hasta lo sumo, fue obediente, ¿sí? Y Él nos dice que debemos humillarnos, debemos ser humildes también, que cuando nos inviten de pronto a un banquete, no estar en los primeros lugares, porque qué tal que el dueño de la fiesta venga y diga: no, quítate de ahí porque ese lugar es para otro. Entonces es mejor ubicarnos en el lugar, nunca tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es poder ser humildes en todo lo que hagamos. También nos habla de que Él es perdonador. Y si Él perdonó nuestros pecados, con mayor razón la invitación es que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido, perdonar las deudas. Es perdonar, tener ese carácter, ser perdonadores también. Él perdonó nuestros pecados. Que debemos soportarnos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere algo contra el otro. Porque cuando yo no perdono, ¿cómo le digo: Padre, perdóname? ¿Cómo me acerco al Señor si mi corazón está cerrado? Por eso debemos que perdonar también. Perdonar. Humillación. Sabemos que el Señor se humilló hasta lo sumo. Lo entregó todo. Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo tenía autoridad y la gente reconocía cuando Él estaba predicando, cuando Él estaba hablando. Tenía autoridad. Y cuando terminaba de hablar, la gente decía, y la gente se admiraba de la doctrina, y decía que Él hablaba con autoridad porque no hacía como hacen los fariseos, que decían y no hacían, mientras que Él que hacía lo que Él decía, se hacía. O sea, tenía autoridad, y esa autoridad tiene que estar en nosotros. O sea, ese carácter de lo que nosotros digamos, sí, sí, no, no, pero muchas veces de pronto por la circunstancia la persona cambia de parecer y nosotros tenemos que ser de palabra.
Y es igual, si el Señor nos ha dado promesas, Dios no cambia. Y ese carácter tiene que estar en nosotros, no debemos ser cambiantes tampoco, ¿sí? Debemos permanecer en la palabra. Ejemplo tenemos del Señor: esforzado, trabajador, enseñaba, maestro. Dice la Biblia en Lucas 21, 37 y 38. Miremoslo. Lucas 21. Este es un ejemplo. 37 y 38, un ejemplo pero tremendo de esfuerzo. Dice: enseñaba de día en el templo, de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea, ¿él qué hacía? Él de día enseñaba, sanaba, de noche estaba orando, buscando del Señor todo el tiempo. O sea, era maestro, era el médico de médicos. Los que lo buscaban con muchos enfermos, con leprosos, con ciegos, con cojos, con mancos, y el Señor hacía la obra, Él sanaba. El Señor también, una cosa muy importante que nos instruye es acerca de qué, de la oración. Y ejemplos nos dio de oración, porque Él oraba todo el tiempo al Padre, ¿cierto? Tenía esa comunión con el Padre, Él oraba. Y Él nos da ejemplo de oración y cómo orar. Él nos dice que debemos orar cuando entremos en nuestro aposento. Dice: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto ve, ¿cierto? Y Él lo va a recompensar en público. Él nos manda que debemos orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, ¿sí? Él dice que se apartaba a orar, siempre se apartaba. Los discípulos lo buscaban y ya sabían dónde encontrarlo. ¿Por qué? Porque Él estaba orando. Así, dice que Él oraba aparte, o sea, para tomar una decisión muy importante, que era la elección de los discípulos, sus apóstoles, 12. Él estuvo toda la noche orando, y cuando Él vino, escogió a los que Él quiso. ¿Pero qué? Él había estado en comunión con el Padre, había estado orando. También, otro ejemplo que nosotros tenemos grande, además de que Él nos instruye que debemos orar en todo tiempo, orando, velando, para ser tenidos por dignos, para poder escapar de este presente siglo malo. Otra situación que Él nos muestra es que Él tenía la costumbre de congregarse, y eso es una invitación que también nos hace, congregarse, una buena costumbre que tenía el Señor. En Lucas 4:16 vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, era costumbre del Señor congregarse, ¿sí? Y dice en Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. A pesar de que era el Hijo de Dios, que era el Señor, Él no, pues yo ya me las sé todas, yo no voy a no. Él seguía la costumbre, se seguía congregando, Él seguía yendo a enseñar la palabra, pero se estaba congregando. Y esa es la invitación. Nosotros sabemos que es una palabra que está todos los días aquí. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una palabra que nosotros animamos y exhortamos a todos los hermanos a no dejar de congregarnos. Es diferente que por diversas circunstancias, por el trabajo, por X situación especial, no pudo venir. Pero no dejemos que el enemigo tome ventaja. No dejemos que estas cosas que el Señor nos mostró que se deben hacer, que son ejemplo para nosotros, dejemos de hacerlas. Por el contrario, antes cada día que sea avivado en nosotros ese anhelo, ese fervor, ¿sí? Por buscarlo, por acercarnos a Él, por humillarnos, por congregarnos, por orar, ser misericordiosos, ser humildes, ¿sí? Hacer la tarea como debemos hacer, el trabajo, glorificar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. No dejemos, hermanos, que menguar este tiempo, estos 6 meses, muchas veces se han dejado de hacer muchísimas cosas, hemos dejado de hacerlas, de pronto no con el fervor que nosotros veníamos,
Pero ya es tiempo como de sacudirnos y saber de que estamos en tiempos finales, que nosotros no sabemos el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados y con mayor manera tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos a que el Señor Jesucristo en cualquier momento puede venir, pero mientras tanto esa carrera tenemos que correrla legítimamente, esforzados. Ser esforzados, tenemos que ser esforzados, ser valientes y no dejar de lado la palabra, saber que tenemos que meditar en ella de día y de noche, que esa palabra permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, que fluya en todo nuestro ser, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos sea conforme a la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre de los cielos y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu santa presencia. Te damos gracias, oh Dios del cielo, por tu favor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por el ejemplo que nos has dado, Señor. Y anhelamos poder caminar en tu camino, poder andar en tu vereda, Señor, siguiendo, Señor, tus pisadas, Señor. Poder, bendito Dios de los cielos, llegar a ser, bendito Dios de los cielos, a ese crecimiento, Padre. Poder crecer conforme, Señor, bendito Dios, a la palabra. Poder vivir esta vida, Señor, bendito Dios, con el ejemplo que tú nos diste de fe, de amor, de esfuerzo, de valor, Señor, de amor, de unidad, Señor, de misericordia, Señor. Bendito Dios, poder hacer la obra, Señor, que tú nos has encomendado, Dios. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, Señor. Bendito Rey eterno, que podamos dejar de lado todo estorbo, todo obstáculo, Señor, todo aquello que esté impidiendo el fluir, todo aquello que nos esté impidiendo el crecimiento espiritual, que nos impida el conocer tu verdad, Señor, que nos impida conocer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a ser esforzados cada día, a ser valientes, Señor, a perseverar en tu presencia, Señor. Como hijos amados, buscar tu rostro, clamar tu favor. Padre, ayúdanos, Dios, equípanos, capacítanos cada día. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, que podemos, Señor, ser ejemplos, Señor, que podemos cada día caminar hacia la perfección, poder crecer como pueblo, Señor, andar en amor, en la unidad, Señor, poder perdonarnos los unos a los otros, Padre. Bendito Dios de los cielos, poder caminar, bendito Dios de la gloria, como un cuerpo, como tus hijos, Dios, todos miembros los unos de los otros del mismo cuerpo, poder ser uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Tú nos mostraste al Padre, al Dios invisible, el cual hemos conocido a través de ti, Señor Jesucristo. Bendito Dios, que podemos permanecer en esa comunión, en esa unidad, que podemos buscar tu rostro, que cada día en nosotros haya el anhelo, el fervor, la pasión por ti, Dios, el anhelo, bendito Dios, por estar en tu presencia, por amarte, por adorarte, por servirte, Dios, poderte servir, bendito Dios, con un corazón dispuesto, Señor. Bendito Dios, poderte servir en verdad, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Darte cada día a ti lo mejor de nosotros, Dios, rendirnos delante de ti. Señor, te damos gracias por tu favor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este ministerio. Gracias, Dios, Señor, bendito Dios, por tus siervos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pueblo tuyo, Señor, bendito Dios. Te damos gracias por cada uno, Señor, de aquellos que se encuentran en las redes, Padre Santo, que sí estuvo obrando, Dios, en nuestras vidas, Dios, obrando, tomando control, Señor amado, llenando de ti, de tu presencia, Señor, que sea tu favor, Dios, sobre cada vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos tu nombre santo. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos aquí en la iglesia, como también a mis hermanos en las redes, que sean de bendición y buena noche. Dios los bendiga. La invitación para mañana a las 7 de la mañana, el devocional. Dios los guarde.